Gracias damos a Dios por reencontrarnos otra vez, queridos hermanos, para compartir un tiempo con la palabra de Dios. Vamos a mirar durante estos domingos de diciembre hasta fin de año algunas lecciones prácticas en el libro de Números. Este es un poco nuestra meditación. Vamos a elegir tres momentos o tres pasajes para poder compartir y mirar lo que este libro tiene para nosotros en la enseñanza espiritual. Números es el cuarto libro de la Biblia, así como los anteriores libros, también es autoría de Moisés. Y decimos que así como Génesis es el libro de los orígenes, Éxodo el libro de la redención y liberación, y Levítico el libro de la expiación y el culto, Números es el libro del peregrinaje y de las pruebas. Su nombre tiene que ver con los diferentes censos que encontramos en este libro, capítulos 1 al 4, por ejemplo, y capítulo 26. Y el tiempo de la historia que este libro abarca es de aproximadamente 38 años, el tiempo donde el pueblo peregrinó por el desierto. Comienza con la salida de Egipto. Números 1 a 1 dice: el día primero del mes segundo, en el segundo año de la salida de la tierra de Egipto. Allí comienza la historia que se desarrolla en este libro de Números. Y termina con la llegada a los campos de Moab, junto al Jordán y frente a Jericó. En este lapso, el pueblo vivió diferentes experiencias y recibe el mandato de Dios en cuanto a la conducta y a la observación de los preceptos de Dios. Así que, hecha esta brevísima introducción, queridos hermanos, vamos a mirar entonces hoy dos reflexiones que tienen que ver con lo que contiene el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Números. La primera reflexión tiene que ver con el lugar de Dios y las cosas de Dios. Y la segunda reflexión tiene que ver con el servicio para Dios. Para la primera reflexión vamos a leer como a título, digamos, introductorio, en Números capítulo 2, versículos 1 al versículo 4 y el versículo 17. Dice el capítulo 2 de Números 1: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Su cuerpo de ejército con sus contados 74.600. Y así enumera a posteriori las diferentes tribus, la de Rubén, etcétera, etcétera. Y el versículo 17 dice: luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas en medio de los campamentos, en el orden en que acampan. Así marchará cada uno junto a su bandera. Las tribus debían organizarse teniendo el tabernáculo como el centro. Fíjense el detalle. En medio de las tribus debía estar el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Bueno, era el lugar donde Dios se manifestaba y donde Él se encontraba con su pueblo. Esto era el tabernáculo en la palabra, el tabernáculo de reunión. Así que este era el lugar. Allí Dios se manifestaba a través de Moisés. Allí también se ofrecían sacrificios, pero era el lugar fundamentalmente del encuentro de Dios con su pueblo. Quiero dejar esto bien aclarado. Y esta es la gran enseñanza espiritual para nuestro tiempo, queridos hermanos. Dios debe ser el centro de nuestra vida. Este modelo del Antiguo Testamento halló su correlato en el Nuevo Testamento. Fíjense, en Juan capítulo 20 dice la Biblia, y esto lo hemos leído en alguna oportunidad, que estaban los discípulos reunidos, puertas cerradas por medio de los judíos, y Jesús llegó y se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Jesús llegó y se puso en medio, no se quedó a un costado, no se quedó en la puerta, el Señor en medio. A semejanza, queridos hermanos,
de esta figura que representa el tabernáculo de reunión. Cuando Israel dejó esta experiencia o esta metodología, vivió tiempos tristes y difíciles. Para eso tenemos que ver el libro de Jueces, para ejemplificarlo. Ahí dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. No estaba el tabernáculo en medio, no estaba la presencia de Dios en medio. Y entonces, en definitiva, la vida de Israel fue una vida de constante aflicción, fracasos, estando sometidos a pueblos inferiores, como los filisteos, como los madianitas, etc. Habría que ver el libro de Jueces para comprenderlo. Pero la gran enseñanza espiritual es que la presencia de Dios debe estar en medio. Obediencia y dependencia son los ejes de una vida aprobada por Dios. Primera enseñanza y reflexión de esta mañana, de este día, la presencia de Dios en medio. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, en esta etapa, en este siglo XXI, para que a semejanza de la antigüedad reservemos esta enseñanza tan importante, la presencia de Dios como el centro de la vida, como el eje de las decisiones que tomemos en nuestro peregrinaje hasta que el Señor nos venga a buscar. La segunda reflexión tiene que ver con lo que aprendemos en el capítulo 3 del libro de Números, el servicio para Dios. Vamos a leer, para pensar en esto, en Números capítulo 3, versículos 1 al 4, brevemente. Dice: estos son los descendientes de Aarón y de Moisés, en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejerció el sacerdocio delante de Aarón su padre. Bueno, habría que leer todo el capítulo 3 para poder tener toda la apoyatura, cosa que invito a hacer a cada uno en su casa. Pero quiero decirles que expresar lo que dice la palabra. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Solo los descendientes de Aarón. No cualquiera sacerdote. Y otra enseñanza que se prende el pasaje es que no de cualquier manera. Así que el eje de la meditación será este, queridos hermanos. No cualquiera y no de cualquier manera. Los sacerdotes eran solamente los hijos de Aarón. No cualquiera que se le ocurriera poder ejercer el sacerdocio. No de la tribu de Judá o de la tribu de Dan o de la tribu de Benjamín. Solamente los descendientes de Aarón podían ejercer este oficio para la gloria de Dios. No cualquiera. Ahora, la experiencia de Nadab y Abiú enseña que no de cualquier manera. Levítico capítulo 10 tiene la historia narrada allí con más detalle. Dice allí en Levítico 10 que ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó, y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. No cualquiera, pero además no de cualquier manera. Ofrecieron fuego extraño. A lo mejor lo hicieron con la mejor intención, a lo mejor lo hicieron con el mejor propósito, pero no era lo que Dios quería, no era lo que Dios les mandaba, y tuvieron que padecer en ese mismo instante el juicio de Dios sobre ellos. Ahora, en cuanto a los oficios del tabernáculo, solo la tribu de Leví, y también no de cualquier manera. Leví tenía 3 hijos, Gersón, Coat y Merari, y cada uno tenía una tarea específica en el tabernáculo. Unos trasladaban las cortinas, otros se encargaban de las tablas y columnas, y otras de llevar el mobiliario del tabernáculo. Ahora fíjense el detalle. Manipulaban los objetos sagrados del tabernáculo solamente los sacerdotes, en este caso Eleazar e Itamar. Ellos tomaban el arca, ponían las barras para trasladarlas, se ocupaban de los utensilios, y después que ellos hacían todo esto, una parte de la tribu de Leví, los descendientes de Coat, llevaban estos utensilios. No los tocaban, solamente los llevaban.
Así que fíjense el detalle, hermanos queridos. No es que cada uno hacía lo que le parecía. Hoy me pinta llevar las cortinas, mañana me dedico a las tablas y las columnas. No. Cada uno tenía una tarea establecida y la cumplía con cuidado y con responsabilidad. No cualquiera y no de cualquier manera. Y esto tiene una aplicación espiritual, hermanos queridos, para nosotros en cuanto al servicio de Dios. Romanos capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, Efesios capítulo 4, habla de lo que Dios nos ha dotado por su espíritu, dones espirituales, para que los podamos ejercer y así poder servir a Dios. No cualquiera en la obra de Dios hace cualquier cosa, ni cualquiera la hace de cualquier manera. A veces perdemos la noción y hacemos como nos parece a nosotros, y esto no es de Dios. Dios, que es un Dios de orden, ha distribuido dones para que los ejercitemos y los ejerzamos con responsabilidad. Qué hermoso es trabajar para el Señor, dedicarnos, pero tenemos que aprender que las cosas de Dios se deben atender a la manera de Dios, no cualquiera y no de cualquier manera. Cada uno sabía lo que tenía que hacer y ninguno se metía en la tarea del otro. Este es el modelo de Dios para nosotros. Cada uno tiene algo que hacer para Dios hoy también. Para ello tenemos los dones espirituales que debemos desarrollar y ejercitar con alegría para la gloria de Dios. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga en esta mañana, en este día, y podamos aprender estas dos importantes lecciones que nos deja el libro de Números. Primero, el lugar de Dios. ¿Cuál es el lugar de Dios en tu vida? En el pueblo de Israel que peleó en el desierto, el tabernáculo estaba en el centro, Ese es el lugar de Dios. Cristo se puso en medio y así debe ser en nuestra experiencia personal y espiritual. Y lo segundo que tenemos que aprender es que la obra de Dios debe hacerse no de cualquier manera, ni la hace cualquiera, al que se le ocurre. Dios ha dado dones a su pueblo para que en dependencia de Él los ejercitemos para un trabajo ordenado, para su gloria y para su honra. Les invito a leer en casa, Números capítulo 2, Números capítulo 3, para poder seguir reflexionando en estas enseñanzas espirituales. Dios, el centro de la vida, y en su servicio, en su obra, no cualquiera y no de cualquier manera. La gloria sea para Dios y quiera Dios bendecir estos pensamientos que hoy podemos compartir.